literatura nos parece un lujo poder estar en contacto con ustedes y transmitiéndoles pues nuestra idea, nuestra manera de pensar sobre el suelo, en este caso, sobre la semilla, sobre la agroecología. Las charlas que nosotros damos sobre estos temas, tanto la mía como la de José Luis, son charlas bastante sencillas, no tienen unos grandes contenidos en información técnica, y el objetivo de nuestra charla es hacerlos pensar, hacerlos reflexionar y tomar conciencia de la importancia que tiene el suelo, la vida del suelo, la semilla y el enfoque que tenemos que darle a todos estos temas desde nuestro punto de vista de la agroecología. Vamos a empezar poquito a poco hablando unas cosas bastante obvias, bastante sencillas, sobre qué significa una semilla, y después pasaremos a contar un poco, a describir, al menos cómo veo yo el suelo, ¿no? ¿Qué significa el suelo para mí? ¿Cómo sería después ese diálogo que tendría que existir entre la semilla y la vida del suelo para que se dé el milagro de la fertilidad y para que pueda cerrarse los ciclos, ¿no? Que lo que a nosotros nos interesa, lo que tenemos que entender. Bien, pues empezamos entonces. Como todo el mundo sabe, la agricultura surge hace unos 10.000 años, ¿no? en el Neolítico. Y la agricultura empieza cuando el hombre deja de ser recolector y entiende que puede programar la cosecha, que puede poner una semilla en contacto con el suelo y que eso tiene unos frutos que puede controlar, que pueden acumular esas producciones. Entonces se forman las comunidades se forman en torno a la agricultura, cuando todo ese manejo de la producción, es decir, la recolección, la siembra y por ende la selección de semillas, forma parte de los fines del colectivo. Esto, como ustedes se pueden imaginar, transforma mucho el desarrollo de las poblaciones, porque, entre otras cosas, la gente no tiene que moverse para ir recolectando lo que la tierra da de forma espontánea, sino que la gente ya puede formar comunidades y dedicarse al cultivo de cosas concretas, y poco a poco van entendiendo cómo pueden hacer acopio de energía y cómo pueden pues así soportar inviernos, pueden incrementar pues todo lo que son los animales, porque también tienen alimentos para los animales, y por supuesto las poblaciones es cuando realmente empieza, desde el punto de vista de la demografía, empieza el desarrollo. Los primeros alimentos que cultivan, las primeras semillas y que consumen son los cereales. Entonces empieza el cultivo del trigo y del arroz. Estos serían los primeros cultivos. Entonces, desde el punto de vista que estamos haciendo esta reflexión, las semillas significan alimento, significa supervivencia, significan por lo tanto futuro. Pero también poco a poco las semillas significan cultura, significan tradición, tienen un contenido espiritual y tienen también un contenido de símbolo, de herencia entre una generación y la otra. Entonces, entre las cosas que se transmiten, entre la tierra, los animales, también se transmiten las semillas. La semilla, en algunos pueblos, simbólicamente es algo que las madres les daban a las hijas, les daban un saquito de semilla cuando las mujeres se casaban y iban a formar otra familia. Se entendía que dándole un saco de trigo, un saco de arroz, un saco de maíz, podía garantizar la alimentación de la nueva familia.
Era una manera bastante simbólica y bastante práctica a la vez de pasarles a las hijas la herencia. Imaginen que esas semillas están ya seleccionadas, casi siempre por mujeres, y esas semillas suponen la subsistencia de la siguiente generación. Pero hoy por hoy, este significado espiritual, este significado de tradición, este significado simbólico tan bonito que estamos refiriendo, ha desaparecido. Y las semillas hoy más bien implican control. Control de quien las maneja, de quien las tiene, porque la semilla maneja el mercado, genera dinero, favorece la globalización. Por lo tanto, esas semillas que daban las madres a las hijas para garantizar la supervivencia de la especie, hoy por hoy significan hambre, ¿no? Significa pérdida de biodiversidad, porque con el pretexto de buscar semillas, alimentos, hemos llegado al concepto de semilla mercancía, ¿no? Mucho más productivo, ¿cierto? Mucho más eficiente, pero menos libre. Por eso decimos que quien posee la semilla posee el poder, y quien ha perdido el control de la semilla, pues solamente puede esperar control del pueblo, de su pueblo y el hambre, ¿no? Hay unas movidas de poblaciones, hay una hambruna, hay unos movimientos de gente de un sitio a otro, casi siempre porque se ha perdido el control de la alimentación, se ha perdido el control de las semillas. A pesar de eso, a pesar de que estamos hablando de que las semillas están en un control de grandes empresas, de multinacionales, también tenemos que aclarar que el 80% de la producción de alimentos, no de mercancías, de alimentos del continente, está en manos del campesino, ¿no? Está en manos de semillas campesinas. En este mundo de las semillas, las mujeres son las guardianas de las semillas. Las mujeres son quien las recolecta, quien las selecciona, quien las guarda, quien las controla, ¿no? Entonces, es interesante y es justo reconocer el conocimiento de las mujeres en cuanto a esa biodiversidad. Las mujeres manejan esa biodiversidad y entender que este conocimiento es la base de la soberanía alimentaria y nutricional de los pueblos, ¿no? Bien. La semilla, por tanto, las semillas constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues los agricultores tenían un gran conocimiento, sobre todo, ya estaba hablando de las mujeres, de un gran conocimiento de las semillas. Y tenían el control de las semillas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay lo que conocen todos ustedes como la Revolución Verde, hay una intensificación en la producción agrícola y hay un incremento en la demanda de la semilla. Todo pierde el ritmo que tenía y todo se hace de una forma acelerada, se intensifica la producción agrícola y ese ritmo que tenía la semilla, esa relación que tenían las semillas con los pueblos, con la tradición, con la historia, se pierde. Hoy por hoy el mundo está dominado por la industria de las semillas, ¿no? Y no solamente por la producción, por la inversión en semillas, sino también por la investigación, ¿no? Que están asociadas a la semilla. Entonces se trata de lograr semillas de alta calidad, con un impacto de esas variedades en la producción, ¿no? De todos los países, quizás sea Estados Unidos el que tiene más instituciones dedicadas a la actividad con las semillas. También está Francia, Japón, Holanda, Israel, Canadá.
Ellos tienen las mayores fuentes de recursos genéticos. Muchas veces la obtención de esos recursos genéticos no se ha hecho de una forma muy ética ni muy legal. Pero sea como sea, hay 4 o 5 multinacionales, que las vamos a ver en este cuadro, que tienen el poder sobre la semilla. En esta gráfica vemos una evolución del mercado global de las semillas, ¿no? Y vemos ahí que en el 2010, por ejemplo, pues teníamos en verde oscuro las semillas modificadas genéticamente, un 10%, un 17% de semillas convencionales. Esto va incrementándose y miren, por ejemplo, ya en el 2015, en el mercado de las semillas un 30% son semillas modificadas genéticamente. A la derecha vemos cuáles son las empresas que están dominando hoy por hoy esas semillas, ¿no? Ya es la Bayer Monsanto, la China y la Syngenta, y la Dow Chemical y la DuPont. Es decir, que estamos en manos de 2, 3 multinacionales y entre otras cosas, entre la pérdida de todo lo que estamos comentando, hay también que hacer una reflexión sobre la pérdida de biodiversidad. Cualquier pérdida de biodiversidad, por muy pequeña que sea, también supone una pérdida de nuestra propia individualidad como seres humanos. Hoy por hoy estamos consumiendo, estamos como especie dependiendo de 3 especies vegetales: el trigo, el maíz y el arroz. Y no hace tanto tiempo teníamos antes del siglo XVII había una gran cantidad de especies, había una gran diversidad y el alimento de la especie humana estaba soportada por un amplio espectro de una gran variabilidad genética. Hoy por hoy no. En Estados Unidos se sabe que el 70% del sustrato energético, es decir, del carbono que consumen los ciudadanos, es dependiente del maíz, o directa o indirectamente, es decir, es una sola especie, y es una especie que tampoco tiene una variabilidad genética. Están apostando por las mismas variedades, ¿no? Es decir, que hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos solamente un tercio de las especies que se consumían en el siglo XVIII. Y eso que en el siglo XVIII todavía no había navegación, no había tampoco intercambio. Eso todavía agrava más estos datos que estamos dando. La biodiversidad que tenemos hoy en la Tierra, la que nos queda, es el resultado de 4.000 millones de años de evolución. Si no estamos hablando de ninguna tontería. La biodiversidad, producir biodiversidad es un tema que está relacionado no solamente con la conservación, sino con una evolución. Una evolución que tiene que hacerse en determinadas condiciones. Desde que hay un efecto antrópico y sobre todo, como estamos diciendo, recientemente, no hace tanto tiempo, 2 siglos como mucho, todo este bagaje, toda esta riqueza se empieza a perder y estamos con estas cifras, con estos datos que estamos dando, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de biodiversidad, también tenemos que hacer un poco de una parada aquí para reflexionar sobre qué queremos decir con biodiversidad, ¿no? Pues podemos decir que hablamos de la variabilidad de organismos vivos, pero no solamente de organismos, sino también de ecosistemas. Y no solamente de ecosistemas terrestres, sino también de ecosistemas acuáticos y marinos, ¿no? Entonces la diversidad la tenemos que enfocar como a diferentes niveles. Una diversidad genética que sea entre especies, ¿no? Una diversidad entre especies, que llamamos ya la diversidad entre especies, y una diversidad dentro del ecosistema. Es decir, tenemos una
debemos de conservar la diversidad de ecosistemas para después tener una diversidad de especies y a su vez tenemos que tener una diversidad dentro de las especies. Esto es justo lo que no estamos cumpliendo con el tema de la alimentación y acabamos de poner el ejemplo pues, del maíz, ¿no? Entonces, si vemos la fotografía que tenemos aquí a la izquierda, pues tenemos una foto, un dibujo donde recreamos una biodiversidad de ecosistemas, ¿no? Tenemos un sistema acuático, tenemos un sistema agrícola, tenemos un montón de especies diferentes. Entonces tenemos claro que deberíamos ir hacia una visión paisajística del ecosistema parecido a esto. Eso estamos todos de acuerdo. Lo que no sé si estamos todos de acuerdo, somos todos conscientes que para recrear esa biodiversidad paisajística, esa biodiversidad del ecosistema, deberíamos también tener una biodiversidad bajo el suelo. Esa es la parte que quizá no tengamos tan claro, o que no seamos tan conscientes, ¿no? Pero seguro que si lo explicamos, pueden entenderlo perfectamente. Para que se obtenga una biodiversidad aparente, una biodiversidad agrosistémica y ecosistémica, es imprescindible que tengamos una biodiversidad en la parte oculta, ¿no? En el suelo, en la parte que no se ve. Y esa biodiversidad, por supuesto que tiene que ser a todas las escalas, tanto de macrofauna como microfauna, tanto de macroflora como de microflora. Pero hoy podemos enfocar la charla más bien a la biodiversidad de la parte que no se ve con el ojo a simple vista, ¿no? Es decir, podemos hablar esta noche de la importancia de los microorganismos. ¿Qué importancia tienen los microorganismos? La parte que no se ve, la parte más difícil de entender del suelo, en la biodiversidad aparente. Yo siempre digo que cuando en un agrosistema o en un ecosistema hay biodiversidad, esa variabilidad que puede haber de especies y también entre especies es una consecuencia de que debajo del suelo hay una biodiversidad microscópica. Si pudiésemos exterminar, quitar esa biodiversidad microscópica, lo más probable es que también desaparecería, no inmediatamente, pero más tarde o más temprano desaparecería esa biodiversidad aparente. Entonces, estamos enfrentando los dos enfoques, el enfoque de la agronomía, de la agricultura convencional, que su aspiración es la simplificación y la máxima producción, con el enfoque de la agroecología, un enfoque mucho más complejo, cuyo fin es crear diversidad, ¿no? ¿Y cómo se crea diversidad? Bueno, pues hay un montón de herramientas agroecológicas. Lo que diferencia un enfoque del otro, aparte de las propias herramientas, es que en teoría la agroecología no aspira a máximas producciones, aspira a una estabilidad y a una evolución, pero no una máxima producción. En este cuadro que hemos tomado de un artículo de hace ya unos 15 años, de Miguel Ángel Altieri y Clara Nico, uno de los primeros artículos donde se ve de una forma clara, donde ya se ilustra con ejemplos concretos. En este caso era un tema interesante, estaban hablando en este artículo de cómo se puede controlar una plaga, incrementando la biodiversidad del sistema. Estamos hablando creo que era en este caso una plaga de trips, las herramientas para controlar una plaga de trips a partir del incremento de la biodiversidad. ¿Y cómo podemos incrementar
la biodiversidad de nuestro agrosistema, para que ese suelo, para que esa vida que estamos incrementando en el suelo nos ayude a controlar, en este caso, una plaga agrícola, como pueden ser los trips. Bueno, pues veamos las vías, hay diferentes vías, pero básicamente todo empieza con la materia orgánica. La materia orgánica no solamente los residuos de cultivo que caen al suelo, sino también son las propias raíces de la planta, ¿no? Tenemos que contar también con eso. Bueno, entonces, supongan que tenemos una planta que pierde hojas, esas hojas, esa materia orgánica incrementa la materia orgánica que ya había en el suelo y además tenemos el sistema radical de la planta. Y en ese sustrato energético que provee la materia orgánica, hay un desarrollo de la micro, de la meso y de la macrofauna del suelo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que se incrementan los predadores edáficos, ¿no? que reducen las plagas. También estamos hablando de que en esa materia orgánica también se incrementan los hongos antagonistas. Por ejemplo, la tricoderma, ¿no? Pues hay un incremento de hongos de género tricoderma que a su vez controlan hongos patógenos que pueden estar en el suelo. También podemos hablar de que cuando las plantas están alimentándose por esa materia orgánica que está en el suelo, es decir, que la mineralización lenta de carbono y de nitrógeno, cuando el alimento de la planta se genera a través de esa mineralización, hay una activación de los genes que promueven la tolerancia de los cultivos a enfermedades. También, a partir de esa materia orgánica, hay un incremento de microorganismos simbióticos, tipo bacterias fijadoras de nitrógeno, de los géneros Rhizobium, Veratris-Rhizobium, Beta-Rhizobium, y hongos formadores de micorriza, ¿no? Cuando las plantas se alimentan a través de la mineralización, las plantas son mucho más capaces de desarrollar un sistema inmune que pueda mantener a raya, limitar, incrementar la tolerancia de la planta al ataque de todos estos patógenos, es decir, no solamente de las plagas, sino también de las enfermedades. Y no solamente de las enfermedades fúngicas, sino también las enfermedades bacterianas. A su vez, ese incremento de diversidad del suelo, pues también se forman ahí, se generan ahí esos pequeños ejércitos, ¿no? de invertebrados, por ejemplo, pues los colémbolos, ¿no? Que a su vez, los colémbolos son unos insectos muy pequeños que están en el suelo, son insectos benéficos y que dan unos saltitos, son unos insectos muy, muy antiguos. Bueno, pues ellos son una base nutricional, son el alimento de muchos enemigos naturales. Es decir, cuando aparece una plaga, tiene que haber ya un reservorio de enemigos naturales. Y esos enemigos naturales se alimentarían, en el caso de un agrosistema, como el que estamos aquí tratando de describir, se alimentaría de esa materia orgánica que está en el suelo. Es decir, no podemos esperar que aparezca la plaga para después empezar a pensar cómo alimentaremos, cómo se alimentarán esos enemigos naturales. Ahí tiene que haber ya una población, un starter, una población inicial y que depende de la materia orgánica que está en el suelo. Bueno, entonces tenemos ya más o menos claro que tenemos que tener un suelo diverso, un suelo con microbiota, con una microbiota también bien estratificada, que no podemos tener todos colémbolos o todo tijereta o todo tricoderma o todo rhizobio, sino que tenemos que tener una amalgama compleja
en función de las características edafoclimáticas del suelo, de todo tipo de micro, de meso y de macrofauna, y que todo eso se está alimentando de la materia orgánica. Con estas ideas claras, vamos entonces a hablar ahora del otro protagonista, ¿no? de con quién se va a encontrar todas esas poblaciones que están en el suelo. Pues se van a encontrar con la semilla. ¿Y qué es una semilla? Una semilla realmente es un embrión, es decir, es una reserva de nutrientes que tiene la información y la energía necesaria para generar una planta. Esto si pensamos en una semilla, por ejemplo, de aguacate, lo podemos entender. Porque la semilla de aguacate es una semilla con unos cotiledones grandes, son semillas bastante visibles, bastante aparentes, que germinan lentamente, que podemos tener muy claro lo que es una semilla. Pero si pensamos, por ejemplo, en una semilla de cebolla, que es una cosa mínima, que ni se ve, se puede confundir con una piedrecita pequeñita, más complicado de entender la importancia, ¿no? Y cómo puede haber en ese pedazo minúsculo, ¿no? En ese trozo minúsculo, tanta energía, tanta información, porque es que todo lo que va a pasar después depende de ese pequeño embrión, ¿no? De ese pequeño embrión o de ese gran embrión. Pensemos también, por ejemplo, en los cocos. Los cocos son las semillas más grandes que existen. Podemos pensar en un coco y lo vemos claro, o en un aguacate, o podemos pensar en una semilla de cebolla, o podemos pensar en un grano de arroz o en un grano de trigo, ¿no? Esa semilla tiene que tener suficiente información para desarrollarse y para entenderse con el ambiente físico, con el ambiente químico y también con el ambiente biológico. Es decir, fíjense qué responsabilidad, ¿no? Qué momento tan interesante y tan definitivo, que es el primer momento, la primera infancia de una planta. ¿Bien? Entonces, se lo juega todo la semilla en el momento de la germinación. Ahí tiene que tenerlo bien claro. Entonces, es un hito crucial, ¿no? Entonces, imagínense la infancia de ustedes, pues igual que la infancia de ustedes, los primeros momentos, los primeros años, los primeros meses, marcan toda la vida. Para una planta, que tenga en ese momento disponibilidad de nutrientes, que tenga habilidad para acoplarse, para entenderse con el espacio físico, que tenga las respuestas también químicas a la reacción química del suelo y que tenga el lenguaje preparado para interrelacionarse con esa biodiversidad microbiana que está en el suelo. Bien, ya tenemos claro que aquí se la está jugando la semilla, y que todo lo que pase después en esa planta, todo lo que ocurra en esa planta, depende de este momento donde el diálogo entre el mundo vegetal y la actividad microbiana va a definir las respuestas de la planta frente al estrés, va a definir la salud de la planta, la precocidad de la planta y también va a condicionar la salud del suelo. Porque ese suelo que acoja esa planta también está evolucionando y está adaptándose a ese mundo vegetal que está interrumpiendo esa vida microbiana y que entre ambos tendrán que garantizarse la evolución mutua, ¿no? Entendemos todo que el suelo le da a la planta un montón de cosas. Le da agua, le da un nicho ecológico donde establecerse y le da toda esa actividad microbiana. Pero entendemos también que la planta le da cosas al suelo. La planta excreta a través de todo el sistema radical una cantidad de exudados, una cantidad de azúcares que también va a condicionar esa vida microbiana. Entonces, para que los suelos puedan evolucionar
correctamente, que las plantas también puedan hacerlo, tiene que haber una adaptación entre la semilla y el suelo. Y aquí podemos pensar en la oportunidad de las semillas locales. Entonces, una semilla local reconoce el suelo reconoce la semilla, y ya tenemos garantizada no solamente la producción, sino también la pervivencia de esa actividad microbiana, de esa vida en el suelo, y también tenemos garantizada la pervivencia de esa especie vegetal, porque hay entre planta y microbiota del suelo, hay un entendimiento. Partiendo de esta base, podemos entonces extrapolar y pensar qué ocurriría cuando esa semilla que se pone en ese suelo no es una semilla local, no es una semilla híbrida o es una semilla mejorada genéticamente. Se pueden imaginar el susto, ¿no?, de la microbiota del suelo cuando llega una semilla con una excreta de unos azúcares o con una actividad como semilla que el suelo no reconoce. Porque semilla y suelo han coevolucionado durante mucho tiempo para alcanzar ese grado de entendimiento que garantice la pervivencia de la vida vegetal y la vida microbiana. Entonces, el momento del enraizamiento es fundamental para la semilla y para nosotros, como especie, ¿no? Nosotros también tenemos que enraizarnos a ese suelo. Nosotros también tenemos que entender esto para poder continuar la vida en la Tierra. Si nosotros no captamos la idea que tiene, aquí tenemos esta foto que tenemos aquí a la derecha, ¿no?, cuando esa radícula empieza a explorar el suelo, en esos momentos es fundamental que haya un entendimiento y que no ocurra nada que altere ese diálogo de vida entre planta y vida microbiana. Entonces, habrá que cambiar entonces nuestra forma de pensar, si estamos entendiendo lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Esta noche para mí, esta tarde para usted. Habrá que pensar de otra manera, habrá que analizar el suelo desde dentro, habrá que cambiar el punto de vista. Tenemos que mirar desde arriba, porque estamos arriba, somos una especie más, no somos un topo, no somos una lombriz, estamos encima del suelo, pero tendremos que hacer el esfuerzo, aunque sea con la imaginación, de meternos en el suelo y de mirar a la altura de las raíces, de mirar qué está pasando ahí para entender. Porque si queremos conservar, si queremos cuidar, tenemos que entender. Esa sería la primera jugada, ¿no? Entender qué está pasando en la parte que no se ve. Y como casi siempre ocurre, las cosas más interesantes, las cosas más definitivas, ocurren lejos de la capacidad de los ojos, ¿no? Casi siempre las cosas más importantes no se pueden ver con los ojos, al menos con los ojos que tenemos en la cara. Tenemos que verlo haciendo un esfuerzo de la imaginación, o quizá tendríamos que tener una visión mucho más espiritual de todo esto, ¿no? Mucho más reverencial. Entender que las cosas que están pasando debajo del suelo tienen una importancia, aparte de la mera importancia de soporte que tiene el suelo, tiene otra gestión, ¿no? Y eso es lo que es tan maravilloso, ¿no? Si tomamos este camino, si tomamos el camino de la vida subterránea, podríamos descubrir un montón de cosas. Podríamos empezar a pensar y a investigar qué pasa no solamente entre plantas y microorganismos y mesoorganismos y macroorganismos, sino también qué pasa entre planta y planta.
y cómo una planta se comunica con la otra planta, y cómo se comunica una planta a través de la otra planta utilizando los microorganismos, utilizando los hongos micorrízicos como canales de comunicación. Cómo las plantas se mandan señales entre especies y también entre especies distintas, es decir, no solamente entre las mismas especies, sino entre especies diferentes. Y cómo las plantas se avisan de peligro, se avisan de estrés, se avisan, imagínense que ustedes tienen una vegetación en equilibrio, y que hay 2 o 3, 4, 5 especies mezcladas y en la parte de arriba y a su vez la parte de abajo también están mezcladas todas esas raíces. Entonces esas raíces establecen diálogos entre ellas para protegerse, establecen ritmos de crecimiento para no competir, establecen señales de alarma, no solamente las señales que se emiten a través de esos exudados volátiles que pasan a través del aire. Eso existe, eso está demostrado que existe. Pero la parte aérea es mucho más vulnerable porque puede haber viento, porque puede haber lluvia, y esos exudados tardan más en comunicar las plantas. Pero por la parte de abajo es mucho más fácil. Esos hilos fúngicos transmiten señales y avisan de que viene una plaga, avisan de que viene una sequía, y las plantas se protegen. Ahí está demostrado que hay un lenguaje que no es tan secreto. Antes hablaba del lenguaje secreto de las plantas. Cada día tenemos más claro y tenemos más evidencia de que ese lenguaje existe y que gracias a ese lenguaje está muchos ecosistemas que hoy por hoy pues no tendrían que existir, están activos y están sanos. Y gracias a ese lenguaje hay muchos agrosistemas que siguen fértiles. Y por la pérdida de esa comunicación, por la pérdida de ese lenguaje, tenemos también la razón de la pérdida de la fertilidad de muchos suelos. Entonces, cuando nos preguntan a veces, bueno, este suelo ha perdido la fertilidad, ¿esto es reversible? Pues en gran parte la respuesta está determinada por el daño que tenga esas poblaciones microbianas que tengan el suelo. Y a veces el daño a las poblaciones microbianas es un daño que también está relacionado con la pérdida de las propiedades físicas del suelo. Por supuesto también de propiedades químicas. Pero por eso tenemos que tener claro que todo está interrelacionado y que no podemos restablecer la fertilidad de un suelo solamente añadiendo la microbiota del suelo que se ha perdido, sino tendríamos también que reflexionar por qué se ha perdido la microbiota. Casi siempre, como digo, hay una pérdida de la microbiota porque hay una pérdida de la estructura del suelo. El suelo, otro protagonista de esta historia, de esta noche, es algo bastante misterioso, bastante desconocido, pero para nada es inerte, es un ser vivo, que está formado por compuestos inorgánicos y por compuestos orgánicos. No podemos hablar solamente de la parte microbiana, esta que estamos subrayando, porque no sería justo, ¿no? Hay una parte inorgánica que está formada por minerales, ¿no? Que se va formando a partir de la descomposición de la roca madre, está formada por sales, por fosfatos, por nitratos, está formado por agua y está formada por aire. Todo esto tiene que estar estructurado en los agregados del suelo, tiene que haber, cada suelo, cada tipo de suelo tiene su propia estructura, pero tiene que haber una estructura. Y dentro de esa estructura está incluida la materia orgánica, los restos orgánicos, y la microbiota esta que estamos hablando, y también, acuérdense que lo dijimos antes, las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas es un factor biótico del suelo muy importante, tanto si están vivas y están interactuando con las plantas, como cuando mueren. Cuando mueren las raíces, son realmente importantísimas porque serían como unos canales, como unas tuberías que llevarían agua y llevarían oxígeno a capas más profundas del suelo.
Entonces, es interesantísimo el tema de las raíces. Hay siempre una tendencia a arrancar las plantas, a no dejar raíces en el suelo. Es muy importante que queden raíces en el suelo. Muy importante. Bien. Esta diapositiva que tenemos aquí tiene mucha información, pero vamos a quedarnos con algo que es bastante, a mí por lo menos me parece increíble, ¿no? De toda esa vida que está en el suelo, que estamos tratando de imaginarnos esta tarde, que sepan que solamente conocemos el 1%. El resto no tenemos ni idea. Sabemos que está ahí, sabemos que son importantes las poblaciones de microorganismos, pero solamente conocemos el 1%. Y conocemos el 1% porque la mayoría no son cultivables. Y porque también, y ahí tenemos que entonar un mea culpa, la mayoría de los investigadores no han dedicado ni tiempo ni esfuerzo a describir esta parte del suelo. Recientemente, gracias a Dios, hará unos 20, 25 años, se está empezando a entender la importancia relativa que tiene la parte microscópica del suelo. Pero claro, como tampoco se consideraba el suelo como un ser vivo, sino como un soporte inerte donde se ponían las plantas y se añadían los fertilizantes, pues tampoco tenía sentido el pensamiento este, ¿no? Entre los microorganismos del suelo no podemos hablar de todos los que conocemos, aunque ya digo que solamente conocemos el 1%, pero dentro de los que conocemos podemos destacar 3. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son simbiontes, los hongos formadores de micorriza, que también son simbiontes, y también todo lo que son las bacterias o los microorganismos que producen los sideróforos, ¿no? Que son las bacterias del género Pseudomonas, bacterias del género Bacillus, ¿no? Son importantísimos. Con estos 3, si nosotros entendemos el funcionamiento de estos 3, ya tenemos para mucho tiempo. Ya tendríamos para mucho tiempo de estudio y para mucho tiempo de reflexión. En la foto que tenemos aquí debajo, veríamos cómo sería una raíz que no viviera en convivencia. Aquí también podríamos decir que está algunas bacterias, pero que aquí no estamos representando la convivencia fúngica. ¿Por qué es tan importante la convivencia fúngica? ¿Y por qué es tan importante dentro de la convivencia fúngica la convivencia con las micorrizas? Porque las micorrizas al vivir dentro de la raíz y fuera de la raíz, habilita este espacio, hace como construye un espacio en el entorno de la raíz, en lo que se llama la zona rizoférica, donde pueden asilarse, donde pueden vivir como ocupando todo este nicho ecológico que dispone toda la zona micorrícica, la micorrizosfera. Una cantidad de microorganismos que si no estuviese la micorriza no sería posible. Es decir, aquí estamos hablando de que bacterias y hongos micorrícicos configuran como, digamos, primeros inquilinos de la zona rizoférica y configuran ese edificio, esa estructura subterránea, y como que llegan primero, podemos pensar, y empiezan a preparar los pequeños apartamentos, empiezan a fabricar pequeños nichos, pequeños apartamentos para que otro microbiota del suelo venga y también se asile. Por tanto, podemos decidir que estos microorganismos simbiontes son fundamentales y valiosos para que tenga éxito esta relación vegetal y microbiana que estamos tratando de establecer. Mira, aquí lo tenemos. Llegan los hongos de la micorriza y llegan las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y ahora vienen las tricodermas, ¿no? Estas son las siglas en inglés de Plant Growth Promoting Fungi. Y estas son las siglas de Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Estas serían las pseudomonas, que vienen también a aprovecharse de todo esto. Estas serían los hongos que no son simbiontes. Y aquí ponemos como ejemplo las tricodermas. Están todos los hongos filamentosos aquí incluidos. Entonces llegan
estos dos simbiontes y empiezan a construir aquí. Imagínense cómo llegan los primeros y empiezan a construir pequeñas viviendas y empiezan a hacer una llamada que también ayuda a la planta con esos sustratos azucarados que excreta al suelo para que todo esto se llene de vida, ¿no? Se lo tienen que imaginar esto como todo lleno de pequeños insectos, pequeños colémbolos, lombrices, larvas, un montón de larvas, de dípteros, pequeños miriápodos. Toda esta gente va llegando y va haciendo ese edificio, va construyendo ese edificio subterráneo del cual depende la fertilidad del suelo y depende el futuro de la planta. Pero no nos olvidemos también de los patógenos. Nosotros, la especie humana, hemos decidido que hay una cantidad de microorganismos que son benéficos y también nosotros hemos decidido que hay otros que son patógenos, que son malos. Y también hemos decidido potenciar a los benéficos y hemos decidido limitarle la vida a los patógenos. Sin embargo, en los ecosistemas se distribuyen de una manera que ni nadie es benéfico ni nadie es patógeno. Es decir, todo el mundo está en un equilibrio y tanto, pues aquí tenemos Fusarium, tanto nemátodos, aquí tenemos nemátodos acalladores, pues aquí tenemos Aspergillus, aquí tenemos Alternaria, es decir, hongos saprófitos, hongos patógenos, todos estos están en el suelo. Aquí tenemos Actinomycetes, todo esto está en el suelo. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son patógenos? No son. Están. Nosotros, cuando empezamos a cultivar el suelo, y sobre todo cuando empezamos a hacer las cosas mal, y le damos a esa comunidad de vecinos que estamos haciendo, quizás por nuestro desconocimiento, por nuestra ignorancia, le damos más ventajas a unos que a otros, porque a lo mejor no aireamos el suelo, porque a lo mejor estamos con nuestra manera de fertilizar, pues acabando con algunas poblaciones de bacterias o poblaciones de hongos que son beneficiosas, y le estamos dando más chance a otras bacterias o a otros hongos o a otros insectos que a lo mejor no tienen tan buenas intenciones, pero somos nosotros los que manipulamos esa atmósfera rizosférica y somos nosotros los que después decidimos que los hongos son patógenos y después que establecemos unos programas para luchar contra ellos y mejoramos también unos productos químicos y los vamos haciendo mucho más específicos y lo que vamos es incrementando la resistencia de esos patógenos y nos vamos complicando. Y vamos destruyendo también el suelo, porque claro, al fin y al cabo, tanto la fertilización como muchos biocidas, pues lo que conducen es a una compactación del suelo, a una salinización del suelo, que vamos desplazando toda esa microbiota benéfica que estaba ahí de buen grado y estaba haciendo un bien a las plantas, y empiezan a hacerse, a sucederse, empieza a ser sustituyéndose por otra microbiota que nosotros entendemos que no es tan buena, que en sí mismo no tiene malas intenciones, pero quizá para nuestros fines no es lo más ideal, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que tenemos hoy. Esta conclusión hace 15, 20 años no la teníamos algunos, pero bueno, no se nos hacía mucho caso porque obviamente sonaba bastante absurdo, no se veía, no se entendía, que todos estos argumentos que estamos dando esta tarde incrementan las evidencias, es decir, subrayan la importancia de esta microbiota del suelo para el alimento de la planta, de los nutrientes del suelo, la mineralización de los nutrientes del suelo, y para controlar, para tener a raya a toda esa microbiota que si se incrementa, si se sale de madre, pues puede ocasionarnos problemas, puede ocasionarnos enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la siguiente actuación por parte nuestra? Pues tendríamos que ser conscientes y tendríamos entonces que empezar a conocer, tenemos que tener
cómo manejar estas poblaciones microbianas benéficas, cómo manejar estas otras poblaciones microbianas no tan benéficas, para que se mantengan en equilibrio, para que ninguna salga de su estatus, para que ninguna interfiera en el desarrollo de la planta, en la salud de la planta y en la calidad del suelo. Bien. Pasemos ahora a hablar un poquito de toda esta microbiota. Hablamos, recuerden, de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Bien. Los Rhizobium. Rizo significa vida, perdón, rizo significa raíz y bio significa vida. Entonces Rhizobium es una vida que está incluida en la raíz. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son bacterias gram negativas, son bacterias bacilares y son habitantes, como estamos diciendo, naturales del suelo. Son imprescindibles para la fijación de nitrógeno atmosférico. ¿Cómo ocurre este milagro? Bien, pues cada planta leguminosa, saben que las leguminosas son el grupo de plantas más grande, ¿no? La familia de plantas más grande. Las leguminosas son importantísimas, no solamente para la alimentación del hombre, sino también para los animales y para la fertilización del suelo. Entonces las leguminosas atraen a las bacterias que están en el suelo, están ahí, las bacterias están tranquilamente. Imagínense que hay, por ejemplo, una alfalfa, ¿no? Plantada. Entonces la alfalfa excreta, exuda por las raíces, esa sustancia que estamos hablando antes, pero esta alfalfa excreta una concretamente que es la luteolina. Bueno, esa luteolina hace como una llamada a las bacterias fijadoras de nitrógeno que están en el suelo y se aproximan a los pelos radicales de la alfalfa. Los pelos radicales de la alfalfa, están aquí, se enroscan en torno a las bacterias y las van incluyendo, las van como atrapando, ¿no? Como un ganchillo, y las incluye dentro, ¿no? Entonces se forma el canal de infección y empieza a haber una división aquí adentro de las células del córtex, y entonces hay una hipertrofia y se forma lo que se conoce como el nódulo, ¿no? Entonces este interior de ese nódulo es como una factoría, y en esa factoría se toma el nitrógeno del aire y se pasa a la planta en un formato que la planta lo puede aprovechar. Mira, aquí tenemos unos nódulos, aquí tenemos un nódulo doble, aquí un nódulo simple, esto es un nódulo ya teñido, esto es un nódulo sin teñir. Bien, acompañando a la bacteria fijadora están los hongos de la micorriza, ¿no? Se conocen desde hace relativamente poco. Cuando yo empecé en el año 80, 81, esta semana se cumplieron 40 años desde que yo ingresé a trabajar como investigadora el lunes. El lunes se cumplieron los 40 años, fue un día para mí muy señalado, ¿no? Porque ya estoy cada vez más próxima a la jubilación, pero si miro hacia atrás, el día que entré a trabajar en estos temas, como una becaria bastante ignorante, y sigo siendo ignorante, eso está claro, pero ahora sé que no sé. En aquel tiempo pensaba que podía llegar a saber algo, ¿no? Y empecé a trabajar en julio en este tema del suelo, recién salida de la Facultad de Biología. Y cuando empecé en esto, hacía solamente 10 años que se había dicho que había la posibilidad de que hubiera una microbiota del suelo, fúngica, que son de la micorriza, que podrían ser buenas para la agricultura. Entonces imagínense, cuando yo llego al centro de investigación, había algunas publicaciones, pero muy pocas. Solamente había 10 años que la doctora Bárbara Mose había publicado un artículo donde ella decía que era posible que esto fuera benéfico para el suelo, que fuera interesante para las plantas y que quizás debíamos trabajar más. Yo empecé a trabajar en estos hongos de la micorriza en el plátano, que es el cultivo prioritario más importante de las Islas Canarias, y también en otros cultivos tropicales, como la papaya, como la piña tropical.
Era algo que nadie había hecho hasta el momento, a nadie se le había ocurrido. Y bueno, por supuesto, tampoco recibí mucho apoyo y mucha ayuda. En un centro como el mío, con una vinculación con la agricultura convencional y estaba en pleno auge el uso de fertilizantes y de biocidas, porque ya estaban empezando a aparecer enfermedades en el suelo bastante difíciles de erradicar, como por ejemplo las fitóftoras, los fusarium. Habían un montón de nemátodos también, bastante aficionados al plátano, que limitaban el cultivo. Entonces eran unos momentos donde hablar de la parte benéfica del suelo no tenía mucho sentido, porque realmente el manejo del suelo se hacía en función justamente de todo lo contrario, ¿no? Se manejaba el suelo como si los protagonistas fueran los patógenos, no como si los protagonistas fueran la parte microbiana benéfica, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que subrayemos esto, que no hace tanto tiempo ni la investigación se dedicaba a esto, ni tampoco se cultivaba ni se manejaba el suelo pensando que pudiera existir una actividad microbiana totalmente gratuita y totalmente entregada a que pudiéramos fijar un nitrógeno atmosférico y pudiéramos tomar un fósforo del suelo y un potasio como única función de unos hongos que se dedicaban a fertilizar a las plantas. Tampoco se sabía muy claramente que habían otros hongos que se dedicaban a solubilizar y otros que se dedicaban, como los sideróforos, a trasladar. Es decir, toda esa actividad, ese manejo, esa cooperación entre el hongo y las raíces que hoy estamos hablando, entre la microbiota y las raíces que hoy estamos hablando con tanta naturalidad, no se tenía en cuenta, no se sabía. Se pensaba que las únicas relaciones eran negativas, estaba la planta tan tranquila allí y de pronto llegaba un patógeno y empezaba a acabar con ella. Entonces se dedicaba el dinero, la investigación, a hablar de esos patógenos, a clasificarlo y después inmediatamente a sintetizar una serie de sustancias para acabar con ellos. Parece ahora mismo un disparate todo, ¿no? Porque funcionaba así. Ese realmente era el planteamiento que se hacía. Lo que se conocía como la fitopatología clásica, que me tocaba a mí también trabajar en ella, pero que por cosas de la vida, pues buscando sentido a todo eso, pues no sé cómo llegamos a esta parte, a la parte de la microbiota benéfica del suelo. Mary, Los perdón, hongos formadores como me dijiste que te avisara, ya llegamos una horita. Ah, llevamos una horita. Sí, para avisarte nada más. Vale. Bueno, pues entonces vamos a rematar esta descripción, como ya les dije, bastante simple, entre lo que pasa en el diálogo ese, ¿no? Entre la planta y la microbiota del suelo, ¿no? La clave de la fertilidad. La clave de la fertilidad está basada en este diálogo. Entonces, los hongos de la micorriza, que son los que arbitran, quizás sean los microorganismos más decisivos en todo este proceso, están en todas las plantas. Por lo tanto, si hay un hongo de la micorriza en todas las raíces y transforma esa raíz en una micorriza, no estaría de más decir que el sistema radical, la raíz como tal, no existe, que lo que existen son las micorrizas. Es decir, que en la naturaleza, la raíz esta que dibujamos, que pensamos, pues realmente no ocurre. Lo que ocurre es que hay una estructura que se llama micorriza, que está formada por una raíz de origen vegetal
y una estructura interna y externa de origen fúngico, que son una cosa sola, y que en las plantas leguminosas además está asociada una bacteria fijadora de nitrógeno, y eso es lo que se conoce de forma, es que no sé cómo decírselo, pero está mal definido, se llama raíz, pero es que no existe la raíz. Entonces, vamos a pensar que una raíz sola no puede soportar, no puede llevar a cabo las labores de mineralización, de traslado, de solubilización y de absorción. Una raíz necesita el apoyo de otros microorganismos del suelo. Por tanto, existen las micorrizas, pero no existen las raíces. Hace 450 millones de años se inicia el proceso de paso de la vida del medio acuático al medio terrestre. Pues entonces en ese momento un rudimento vegetal intenta aproximarse a la tierra, viene del mar, la vida viene del mar, se intenta aproximarse a la tierra y ahí se alía con un hongo, ese rudimento vegetal, y forma precisamente la primera micorriza. Y a partir de ahí, que lo forma un briófito, y a partir de ahí es cuando se inicia con éxito la colonización de la Tierra. Es decir que, pues, cuando llegan las primeras plantas, las primeras colonizadoras, ya tienen dentro de las raíces a estos hongos. Es decir que ya, de primer momento, el primer contacto que hay de una planta con el suelo no se produce a través de la raíz, sino a través de la micorriza. Bien, entonces, si lo miramos así, como estamos aquí mirando en esta foto, pues podemos ver que debajo del suelo, esas raíces que ya todos conocemos, están apuntaladas, apoyadas por toda esta microbiota y que se entrelazan y todas juntas tratan de explorar este horizonte edáfico y de tomar los nutrientes del suelo, el agua, de comunicarse entre esta planta y esta, pues se comunican a través de estos hilos que son muy efectivos, de estos canales. Entonces, vamos a cambiar esta tarde el concepto que tenemos de la raíz y la vamos a sustituir por las micorrizas. Entonces, ¿por dónde toman el agua y los nutrientes las plantas? Pues por las micorrizas. ¿Cómo se forman? Pues miren, a partir de una espora que está en el suelo, sale una hifa, coloniza las células parenquimáticas, esta actividad, esta infección interna se proyecta hacia afuera, se ramifica el hongo, empieza a tomar el agua y los nutrientes, se lo va pasando a la planta también hace su proceso de la fotosíntesis y le pasa al hongo carbohidratos, el hongo con esto crea su sistema hifal. Entonces, pues la nutrición mineral depende de esta actividad, se incrementa la fotosíntesis entre un 4 y un 20% y ya tenemos pues, todo el entorno radical, el entorno rizoférico colonizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Este esquema lo vemos un poco más claro, ¿no? Aquí tenemos la espora, que entra por aquí la hifa, avanza, aquí se desarrolla de la forma dicotómica, y cuando ya tiene un intercambio satisfactorio para la planta y para el hongo, toda la sustancia de reserva, el hongo la acumula en estas vesículas, ¿no? En forma de lípidos. Si en vez de tener una planta con interés agronómico, tenemos una planta con interés forestal, pues ocurriría lo mismo, pero formando una ectomicorriza, que aquí se entiende mejor porque esto sí que se ve. Esto es microscópico y esto sí se puede ver. Todo el mundo ha visto pues, los basidiomicetos y los ascomicetos, ¿no?
la seta comestible, y todo el mundo ha visto pues, los rizomorfos de las ectomycorrhizas. No está tan claro que todo el mundo haya visto esta otra parte, porque, y como ya digo, esto es mucho más reciente el estudio, y tampoco pues, se ve tan fácilmente. Esto se vería a microscopio, se vería así. Y por fuera de las raíces se vería así. Sería el micelio de este radical. Bueno, entonces ya para ir terminando, vamos a ir resumiendo en estos cuadros que tenemos aquí, qué ocurriría con las plantas cuando están apoyadas por esta microbiota del suelo en general y por las micorrizas en particular. Porque aprovecharían mucho mejor el fósforo, sobre todo, que se mueve muy lentamente en el suelo, el nitrógeno, potasio, el magnesio, aprovecharía mejor el agua, el incremento de la distribución de la biomasa se haría de una forma mucho más racional, se incrementa la tasa fotosintética, habría mucho más efectos hormonales porque hay un incremento de citoquininas, en indolbutírico, en abscísico, en giberelina, y también las plantas tendrían mayor resistencia frente a los factores abióticos problemáticos como estrés hídrico, salinidad, metales pesados y por supuesto también a patógenos. Patógenos como pueden ser los nemátodos, como pueden ser los hongos de raíz y de cuello, como la Phytophthora, los Fusarium, Pythium. Y últimamente también se sabe que las plagas aéreas también se ven limitadas, se ven mucho mejor peleadas desde la planta, porque el sistema inmune de la planta, lo que llamamos la resistencia sistémica inducida de la planta, se incrementa cuando la planta no tiene una raíz, sino tiene una micorriza. ¿Y qué pasa con el suelo? ¿Cómo se mejora? ¿Cuáles son las ventajas para el suelo? Pues cuando hay esa actividad microbiana, pues hay una estabilización de los agregados del suelo, porque los hongos micorrízicos excretan una glicoproteína no soluble en agua, como es el caso de la glomalina, que ayuda a formarse los agregados del suelo, ¿no? También dijimos antes que todas esas cifas actúan como canales por donde se mueve el carbono a través del suelo, y todo esto mejora la función de la comunidad microbiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto funcione? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían el decálogo que tendríamos que aplicar para que todo esto funcione así y aprovechar esta ventaja que nos da la naturaleza? Pues sobre todo aportar la materia orgánica, hacer rotaciones, racionalizar la fertilización, utilizar abonos de cobertera, utilizar leguminosas, utilizar aromáticas, utilizar semillas locales, para aquello que hablamos antes, limitar el uso de biocida y no labrar. Esto de no labrar, hay mucha gente que le choca, pero está claro que hemos metido la pata cuando hemos decidido utilizar la labranza como un manejo, como una técnica del suelo habitual, ¿no? Y nos hubiéramos ahorrado pues toda la erosión que hemos producido, la acidificación de los suelos, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad, la compactación, es decir, todo esto lo describe muy bien Edward Forner, ¿no? En un libro que se llama La insensatez del agricultor, que escribe hace ya unos 80 años. Este buen hombre era un edafólogo y un agente de extensión agraria de Ohio, y él entiende y defiende en este libro la inconveniencia que las consecuencias que nos ha tenido hoy por hoy el empezar a arar la tierra cuando la empezamos a arar, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que debemos evitar? Pues la escasez de materia orgánica, los monocultivos, la fertilización química, la labranza, el uso de semillas mejoradas genéticamente y, por supuesto, no aportar al suelo ni fungicidas, ni fumigantes, ni herbicidas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a dar la oportunidad a quien quiera hacer los comentarios que necesiten y las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias, Mary.
Gracias por hacernos dirigir la mirada, ¿no?, hacia donde pocos miran, ¿no?, hacia el suelo que tenemos que proteger y conservar. Pues mira, si te parece, hemos estado recogiendo un par de preguntitas. Vale. Mira, Lady nos pregunta, que está interesada en saber que cómo funciona el lenguaje que nombrabas, ¿no?, entre plantas para protegerse ante una plaga. A ver, si una planta... A ver, esto te lo voy a... ¿Quién lo preguntó? Lady. Lady, mira. Para contestarte, te voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo entiendan rápidamente. Tú imagínate que tú desde pequeñita estás habituada a una alimentación basada en diferentes alimentos, de los cuales tú puedes disponer a discreción. Cuando tú necesitas comer, tú comes. Y comes alimentos variados. Esa posibilidad de comer muchas cosas diferentes, comerlas cuando tú lo necesitas, cuando tienes hambre, configura una flora microbiana en tu intestino totalmente equilibrada. ¿De acuerdo? Entonces, esa flora microbiana equilibrada hace que en algún momento puntual, cuando tú tienes a lo mejor algún problema, imagínate que tienes, no sé, una infección, tienes un desarrollo de una bacteria. Imagínate que tú por accidente tomas un alimento que puedes tener una Escherichia, que te puedes tener una salmonela. Entonces, esa actividad microbiana que tú tienes y que te permite la absorción de los nutrientes, te va a defender también de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Tú tienes dos posibilidades, de nutrirte y también de defenderte frente a una posible desarrollo de un patógeno en tu intestino. Bien, ahora tú imagínate que tú no eres esa persona. Imagínate que tú estás en un hospital, que te has enfermado, que te han dado un antibiótico y que te han, digamos, eliminado o desestabilizado esa flora microbiana. Y tú estás en una habitación de un hospital con un gotero, ¿no?, con un suero por donde te están administrando los nutrientes que tú necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás en el primer caso, eres una planta que ha establecido el diálogo con la actividad microbiana del suelo. Y tienes todas las potencialidades que eso te puede dar. Pero si tú estás en el segundo caso, eres una planta, está sometida a un manejo intensivo dependiendo de una abonadora, de una fertilización química. En los dos casos puedes salir adelante, en los dos casos. Pero en el segundo caso depende de que te suministre de una forma equilibrada y constante la fertilización, la nutrición. Y no tienes la posibilidad de defender. De tal manera que si entra alguien en tu habitación que tenga cualquier enfermedad, tú la vas a coger primero que nadie y lo más probable es que pueda acabar con tu vida porque no tiene la capacidad de defender. ¿De acuerdo? Entonces, en los diálogos se establecen desde el primer momento tanto la raíz con la actividad microbiológica del suelo, igual que tú, a partir de la lactancia materna y de la alimentación esa que te dan de pequeño, no todo el mundo la toma igual, porque si nos ponemos, seguimos con este ejemplo, no es igual la actividad microbiana que puede tener un inuit, por ejemplo, que la actividad microbiana que puede tener un habitante pues, de África Central. Son cosas totalmente distintas, pero ambos tienen un equilibrio microbiano que le permite la absorción de nutrientes y la defensa frente a patógenos. ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes? Sí, puso en el chat que sí, que era un buen ejemplo para la pregunta. Vale. Después, una pregunta también hizo Lady junto con Diego, que la podemos juntar, es que comentan, ¿no?, si el suelo ha sido devastado, ¿no?, ¿cómo se puede volver a recuperar esa biodiversidad microbiana en los suelos degradados? Y te la junto, Meli, con otra que nos hacen, que si hay estudios del tiempo que se requiere para una recuperación de la fertilidad del suelo en cultivos convencionales. Ya. Mira, la primera pregunta
la primera pregunta de que cómo se recupera la actividad microbiana, lo primero que tenemos que recuperar es la estructura del suelo. Y para recuperar la estructura del suelo hay que, primero que nada, observar el suelo desde arriba y desde abajo y hacernos la pregunta, que es la pregunta que tendríamos que hacernos frente a cualquier problema que haya en el suelo, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Entonces, lo que no se debe de hacer es, una vez que hemos confirmado que la actividad biológica se ha perdido, intentar restablecerla sin conocer bien por qué se fueron las microbiotas. Es decir, no hay microbiota, vamos a reponerla. Eso sería copiar exactamente una metodología que nos llevaría nada más y nada menos que a seguir errando. Es decir, no se debe de resolver ningún problema con la misma mentalidad que se ha ocasionado. Entonces, lo más probable es que se vaya la microbiota porque el suelo tampoco tiene ya la estructura necesaria para soportar esa microbiota. Entonces, primero tendríamos que recuperar la estructura físico-química del suelo y después la estructura microbiana. Casi siempre es un problema de compactación y de falta de materia orgánica. Y casi siempre ese problema está ocasionado por esto justo que está expuesto ahora mismo aquí en la pantalla. Uso indiscriminado de biocidas. Es decir, monocultivos, escasos aportes de materia orgánica. Es decir, justamente esto que tenemos aquí en la pantalla, habría que empezar por esto. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo? Pues eso también tiene otra respuesta, muy fácil, que es depende. Hay momentos en que un suelo todavía es reversible. Hay momentos que cuando los daños son pocos, como nosotros, si solamente hemos tenido un ataque de salmonelosis y tenemos todavía actividad microbiana, podemos superar esas crisis. Pero si realmente estamos muy destrozados, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, cada suelo tiene un proceso de deterioro y una capacidad, una resiliencia. La resiliencia del suelo, es decir, su capacidad de recuperación, de contrarrestar todos esos daños, están directamente relacionados con la actividad microbiana, con la carga de materia orgánica y con la capacidad que tenga quien maneja ese suelo de entender todo lo que hemos dicho esta tarde. Es decir, lo que hay que hacer, lo último es comprarse un bote de microorganismos y echárselo, porque eso sería un absurdo. Lo que tendríamos que entender, haríamos una cata, entenderíamos qué pasa en ese perfil del suelo, haríamos una descripción, un diagnóstico de hasta dónde hemos deteriorado y entonces empezaríamos poco a poco. No a la misma velocidad que se estropea. Desgraciadamente, para hacer 10 centímetros del suelo, hace falta 2000 años. Para estropear 10 centímetros del suelo, en un par de años, con buena tecnología, no lo podemos cargar fácilmente. Es decir, es así la realidad, no es una cosa justa ni es una cosa equilibrada. Y después hay una pregunta que quedaría para otra charla completa. Alejandro nos pregunta que cómo producir o reproducir micorrizas, ¿no? Y dónde se pueden encontrar para realizar esa reproducción. Pues Eduardo tiene razón, de eso podemos hablar 2 o 3 horas, ¿no? Pues las micorrizas están en cualquier suelo natural que esté sano, en cualquier ecosistema, pues habría que ir ahí a la naturaleza, a donde los ecosistemas funcionan con una dinámica, buscar islotes de vegetación con diversidad, coger ese suelo rizoférico, llevártelo para tu casa, para tu invernadero, y ahí multiplicar esa actividad microbiana si es posible, con las mismas especies que hay en origen, ¿no? Y tener ese suelo, digamos, activo, a base de semillas, y tomar ese suelo rizoférico después e inocularlo, ¿no? Eso es a muy grandes rasgos. Es un proceso, no es difícil, es un proceso que está inspirado realmente en técnicas tradicionales milenarias, porque toda la vida la gente que es sensible con el suelo, la gente que conoce el suelo, la gente que vive el suelo, la gente que reverencia el suelo, entiende que el suelo tiene una actividad y que se puede trasladar esa actividad, es decir, esa fertilidad se puede trasladar, pero hay que trasladarla pensando que te está trasladando microorganismos vivos, ¿no? Y tampoco se pueden llevar microorganismos
de un desierto, por ejemplo, a un suelo tropical. Tendríamos que movernos siempre dentro de suelos parecidos, ¿no? Y tampoco se deben de llevar microorganismos de un país para otro, ni siquiera de una región para otra. Eso es un daño ecológico, igual que si llevamos plantas o llevamos animales. Es decir, se haría desde el respeto. Hay bibliografía sobre eso, ¿no? Nosotros te podemos pasar bibliografía sobre las técnicas para multiplicar las micorrizas, pero en cualquier lado las puedes encontrar. Y yo creo que para ir terminando, Mary, porque ya nos queda poquito, Lizardo nos pregunta si podría un microorganismo benéfico volverse patógeno y si sucediera esto, ¿en qué circunstancias se provocaría esto? Bueno, eso ya lo dijimos al principio. Hay, por ejemplo, los fusarios. Los fusarios son todos saprófitos, incluso son endófitos, y de vez en cuando se hace lo que está aquí puesto aquí, es decir, cuando se hacen monocultivos, cuando se pone el fertilizante, pues muchos microorganismos que son saprófitos o son endófitos, pues se vuelven patógenos. Los benéficos, como pueden ser las micorrizas o pueden ser las bacterias fijadoras o los promotores de sideróforos, no se vuelven patógenos. Los benéficos son benéficos. Lo que puede pasar es que los benéficos desaparezcan. Entonces, ahí es donde estaría el perjuicio. Pero un mecanismo que está definido como benéfico, simbionte mutualística que necesita la planta para desarrollar su ciclo de vida, no se vuelve patógeno. Lo que se pierde. Y entonces ahí es donde está el mal. Por eso, entonces después los otros sí que pueden avanzar. Eso lo explicamos al principio de la charla, ¿no? Que es importante el equilibrio.